Buenas noches, bienvenidos al programa. Germán Mendoza, Nacho López, como siempre aquí, dándole las gracias a todos ustedes por ser televidentes. Otra vez por estos días con bastante calor. Anoche hizo un calor insoportable, en el día de hoy también. Pero bueno, ya están anunciando el fenómeno de la niña. Y obviamente nos van a bajar las tarifas de los servicios públicos. No se preocupen ustedes, que eso, hoy no es 28 de diciembre, eso es una inocentada. Don Germán, ¿usted por qué se ríe, hombre? No, sí, porque me sentí como en otro programa de humor más bien. Eso de que nos bajen las tarifas, nos subieron las tarifas cuando el fenómeno del niño y toda la cosa, y pasó la alarma del apagón, el fantasma, hubo ese tema de incentivos y los desincentivos que vamos a mostrar más adelante, entrevistas con gente de EPM hablando de esto, por un caso específico del que también les vamos a hablar ahora, pero pues digo yo que me da risa porque usted sabe que las cosas temporales aquí quedan definitivas, como el 2 por mil que ahora es 4 por mil, y otros impuesticos por ahí que aparecen temporales que se convierten en definitivos. Entonces esperemos que cuando venga la lluvia el incentivo sea bajarnos las tarifas. Sí, uno a veces se queda asustado, sobre todo en nuestro departamento, un departamento con esta riqueza y que maneja un porcentaje muy alto de la energía eléctrica de este país. Tenemos grandes represas, tenemos grandes generadoras de electricidad. Y digamos que ese es como nuestro gran beneficio, pero desafortunadamente ese beneficio hay veces muchos antioqueños no lo reciben. Es como si estuviéramos pagando por lo que no tuviéramos, y es lo que tenemos, son nuestros recursos y hay veces como que no los disfrutamos. Adicionalmente a esto, pues existe una normatividad nacional donde todo se mete como en una bolsa y es como enredado, porque estamos como al vaivén ahí de acuerdo a lo que se habla en Bogotá, y esto es bien complejo. Ese es el tema que vamos a tratar hoy. Estos videos que han salido en la red, la queja de muchas personas porque realmente tuvieron unos incrementos altísimos. El gobierno propuso que ahorrar sí pagaba. Muchas personas, incluido el canal Cosmovisión, lograron tener esos ahorros, inclusive unas bajas en las tarifas. Aquí en Cosmovisión, por ejemplo, sea el caso contarlo, nos pusimos en la labor de no tener tanta luz prendida, regular un poco más este asunto, y obviamente se vio manifestado en la cuenta de servicios, pero no es el caso de muchas otras personas que sí desafortunadamente tuvieron que pagar y pagar en exceso. Nuestros invitados, Javier Gaviria, presidente de la Asociación de Usuarios de Antioquia, bienvenido como siempre. Muchas gracias, Nacho, Germán, y saludo cariñoso pues a quienes nos ven y al concejal Fabio Humberto Rivera. Óigame, doctor Fabio, ¿usted cómo va? Nacho, bien. Esta semana que me fui a ver jugar al Nacional, me di cuenta que los Stein quedaron bien puestos. Ah, veo. Porque me estresé. Se estresó, ¿quién no? Hice de técnico, madrié al árbitro. Y cuando uno madrea al árbitro, dice alto calibre, entonces están bien puestos los Stein. Ah, eso me alegra mucho. Bueno, teníamos también invitada a Martina Cortés. Ella es una usuaria que ha publicado un video en la red y es el que les vamos a mostrar a continuación para que ustedes tengan un poco como la referencia del tema que vamos a hablar en la noche de hoy. Hola a todos. Durante esta semana he venido compartiendo por redes sociales las denuncias y las fotos de los usuarios que me han hecho llegar para que nos demos cuenta los abusos excesivos de la empresa EPM en el cobro de sus servicios. Todo empezó porque vivo sola, mi consumo promedio era de 180.000 pesos mensuales, el mes pasado me llegó de 240.000 y este mes me llega por 363.000 pesos. Bueno, ahí tienen, el video es mucho más largo, la queríamos tener acá, pero al menos pues la dejamos hablar un poco para que supieran de qué se trata. Ella, en este momento, a la hora de grabar este programa, Germán, pues se encontraba precisamente en empresas públicas, pues haciendo un análisis de su contador y, sí, por eso no nos pudo acompañar. Por eso no nos pudo acompañar, porque usted ahorita nos contaba un antecedente que usted también algún día tocó una pared y estaba caliente y no era precisamente porque le diera, no era porque le diera el atardecer, sino porque había una fuga eléctrica. Una fuga y eso me disparó la cuenta. A veces también mal calibrado el contador y a veces un vecino se le pega como a Nacho se le pegaron por ahí en el peñón. Ay, ay, ay. Bueno, vamos entonces, veamos el de los incentivos y los desincentivos. También lo tenemos preparado para que iniciemos ya en forma el programa. El Estado lanzó una campaña que indicaba
que nos llevaba a premiar los ahorros del consumo de energía porque aplica solo para el servicio de energía, ¿sí? O desincentivar los consumos en exceso. Sacó unas resoluciones, la 029, 039, 049, 051, de obligatoria incumplimiento para todas las empresas prestadoras del servicio de energía. Esa resolución básicamente lo que dice: póngale una meta de consumo a cada familia de acuerdo a su historia de consumo. En este caso dijo, de acuerdo al consumo que haya tenido en el último mes de facturación, que fue en febrero para este caso, o en algunos casos especiales, el promedio de los últimos 6 meses. Y con base en esa meta, mire si la familia consume más o menos, y de acuerdo a ese desempeño, cóbrele más o cóbrele menos. Entonces, si me toca una meta de 100 kilovatios, y yo me gasté 80 kilovatios, en la factura se me refleja un descuento por los 20 kilovatios que no me consumí. Pero también lo contrario, si tengo una meta de 100 y me consumí 120, entonces tengo un castigo por los 20 kilovatios adicionales. Bueno, nos va a tocar devolvernos aquí en el tiempo. Recuerdo haberlo tenido usted aquí a finales del año pasado, por allá por los meses de octubre, Exacto. porque de este tema se viene hablando desde mitad del año pasado, esto no es nuevo. Pero recuerdo que Germán y yo nos quedamos como muy preocupados cuando nos dijeron que íbamos a tener un incremento hasta del 10% en las tarifas, pero que iba a ser escalonado. Cuéntenos, ¿eso se hizo, no se hizo? ¿Qué pasó? En última, ¿sí nos incrementaron los servicios públicos, o en este caso la energía el año pasado, hasta el 10%? Sí, incluso más. Es que hay que explicar varios fenómenos. Uno, que Empresas Públicas de Medellín, atendiendo decisión del Ministerio de Minas, acogió la opción tarifaria para que el incremento lo difirieran a 8 meses, el 1.5 entre enero y octubre de este año 2016. Esa es una de las razones que registran el incremento en las tarifas de energía los usuarios de PM. Pero otras dos cosas: aumentaron también las tasas de rentabilidad, porque permitieron que para recuperación de inversiones se incentivara más, y además por el fenómeno del alto costo del kilovatio hora en bolsa, incrementó muchísimo el componente de generación de la tarifa de energía. Pasamos de algo así como 180 pesos en diciembre a 198 pesos en enero. Entonces, esas razones son las que explican por qué tanto incremento en la tarifa de energía, tal como lo habíamos advertido en el programa que hicimos en octubre. Sin contar esta normatividad que dictó el gobierno, o esta campaña que hizo, podríamos hablar de que los servicios públicos del año pasado a este, ¿en cuánto se han incrementado? En más del 13%. Es que pasó lo siguiente, Fabio, Germán y Nacho. La decisión de Empresas Públicas de Medellín, cumpliendo instrucción nacional, es de octubre del año pasado. El decreto, mejor la resolución de Comisión Reguladora de Energía y Gas, de incentivar, estimular el ahorro, es de marzo. Y la de acabar con los incentivos es del 23 de abril. Entonces no le dio tiempo a la gente a que de verdad tuviera un comportamiento de ahorro comprometido, que fuera en un periodo largo. Prácticamente fue una decisión de un mes. Fabio, yo le hago una pregunta. Esto no es como ir en contra de la ley, y lo digo por lo siguiente: por lo que yo entiendo, pues hay un IPC, hay unos precios al consumidor, hay unas alzas de salario de acuerdo a lo que se prevé o lo que pasó, pero ya cuando nos empiezan a hacer estas alzas por encima del 10, del 12, pues el salario de la gente no va a rendir, y el IPC, ¿qué? Entonces el gobierno lo puede saltar cuando quiera. Nacho, usted tiene razón. Energía, la CRE no la regula por el incremento del IPC anual, que puede ser cerca del 7%, 7 y un poquito más. En el caso de energía, inclusive hubo una de las variables que subió más del 25%, que es el de generación de energía. Ellos argumentan, y la CRE les dio permiso de incrementarlo, porque les tocó generar energía térmica, utilizando carbón, gas y otros líquidos. En ese sentido, combustibles líquidos. En ese sentido pasó de 150 pesos el kilovatio generado en el mes de mayo del año pasado a 212 pesos en el kilovatio generado ahora. ¿Verdad? De 150 a 212 hay un incremento superior al 25%. Sí.
Ahora bien, usted tiene razón al plantear, ahora que viene el fenómeno del niño, sí nos va a bajar. De la niña. De la niña, yo diría que es obligación del Estado, si es responsable, bajar la variable de generación. Porque si ya no están generando térmico, sino hidroeléctrico, las condiciones de valor en la generación han cambiado, por lo tanto, deberían mermar el precio del kilovatio consumido por los usuarios por la variable generación. Me picó usted la lengua. Y en Manuel. tendrían que hacerlo, porque ya no tienen argumento para decir es que lo estamos está bien. generando caro. Pero venga, ya que me picó la lengua, y yo sé que Germán también la tiene ahí. Entonces, ¿para qué nos dicen tantas mentiras, hombre? ¿Por qué son tan mentirosos? ¿Para qué sirvió entonces el Fondo de Estabilización? ¿Para qué llevamos tantos años metiéndole 7.000 millones de dólares? Es una cifra así, una cosa descomunal. ¿Por qué nos dicen tantas mentiras? Por Dios, es lo que uno no entiende. Entonces, ¿para qué sirvió ese Fondo de Estabilización? ¿Para que se enriquecieran 2 o 3 en este país? ¿O en última sí sirvió para algo? Ahí me la picó usted y me hace hablar como con rabia. Sí, porque le entiendo a usted, subió. Listo, subió. Entonces, ¿para qué hacemos un fondo de estabilización? No es precisamente para mitigar estos acontecimientos. Lo mismo pasa con la gasolina. Tienen un montón de impuestos y cosas ahí que para estabilizarla el precio y todo resulta que es mentiras. Pongámonos de acuerdo en una cosa. Primero, yo también estoy en contra del alza. Yo también estoy en contra del alza. No, yo lo entiendo, yo sé. Estoy a favor del alza ni por el China, porque nos afecta a todos. Segundo, porque después de arriendo se está convirtiendo en servicios públicos el otro gran gasto de las familias que están consumiendo prácticamente los ingresos de quien se gana un salario mínimo. Entre arriendo y servicios públicos, la gente está agotando los ingresos. Claro. O sea que el Fondo de Estabilización debió garantizar que en la época, como fenómenos del niño, la tarifa no subiera. Para eso se les pagó en un tiempo muerto, se les entregó en un tiempo, por tener simplemente capacidad instalada, por tener capacidad instalada se les pagó plata. Eso es como un cargo fijo. Que es el Fondo de Estabilización. Entonces, ese fondo el debió cargo decir, de confiabilidad que llamaban. como no estamos generando costoso, pues guardo plata y genero, cuando me toque generar más caro, lo asumo yo, no lo asume el usuario. Aquí nos tocó asumirlo a nosotros. ¿Qué tiene usted para decirme, Javier? Y ya para dejar que Germán... Es que el problema es muy grave. Lo que está ocurriendo es que se regula y se legisla para beneficio de empresarios privados. Aquí hay que decirlo, doctor Fabio. Se están pasando del monopolio público al monopolio privado. Hay en la prestación del servicio de energía hoy registradas 192 empresas. En solo generación hay 57. Y el 65% es de empresarios privados. Para que además contemos pues la de Isagen, ahora como Brookfield. Y todo eso se hace a través de incentivar con fórmulas el mayor rendimiento, la mayor ganancia para retribuir esos capitales de inversionistas privados. Eso es lo que estamos viendo. Por eso se les aumenta la rentabilidad sobre el patrimonio. Se les fijan unas tarifas techo que van mucho más allá de lo que eran los costos antes de enero del año 2015. De manera que es la predominancia, el interés de lucro de los privados lo que está predominando. Y a empresas públicas de Medellín se le obliga, porque así está establecido en la ley, a actuar con alma de empresario privado. No podía ser un esguince para comportarse como una propiedad pública. Pero hay que decirlo también, a los alcaldes les gustan las tarifas altas porque también recogen recursos para planes financieros de los planes de desarrollo. Germán. Bueno, Hay un componente, Germán, muy fuerte, pero el Congreso jamás va a quitar eso. Y es que a las empresas públicas no se les debería gravar con impuestos como se les grava. EPM a la nación le entrega por impuestos, y eso sale de las tarifas de nosotros, más de 800.000 millones al año en impuestos. Claro. En el impuesto a la renta, el famoso CREC, esa suma de impuestos, el de patrimonio cuando lo pusieron para la guerra y todas esas cosas, esos impuestos salen de nuestras tarifas. Un país que se precie de entender que los servicios públicos son vitales para la comunidad, debería tener inclusive ciertas garantías tributarias para quien genere energía en este país. Pero no para enriquecer empresas, sino para no subir tarifas. Pone usted un tema sobre la mesa bastante complejo, sí, porque es que es una plata que producimos nosotros con nuestros recursos que se están yendo para otra parte.
impuestos Por a la Dios, nación o sea, se van para las tarifas que pagamos todos. y no es justo, porque entonces, o sea, estamos clavados con impuesto tras impuesto, don Germán. Bueno, yo quería volver un poquito cuando hablábamos del incremento en el, digamos que en el costo de la generación de la energía. Y tengo de pronto una duda aquí si eso se dio por el fenómeno del Niño o se estaba dando ya antes que estaba costando más producir la energía. ¿Y por qué eso? Es decir, ¿cuál es la explicación de que hoy cueste producirle 1 kilovatio tanto y mañana cueste más? ¿Qué es lo que lo encarece? Dos cosas. Uno, en enero de 2015 el concepto generación pesaba el 38% de la fórmula. Es decir, de cada 100 pesos que pagaban los usuarios, 38 era para generación. Hoy pesa 44%. De cada 100, generación se lleva 44. Siempre generación ha tenido un componente muy alto. Y es que donde más empieza a insinuarse y a recomendarse y a incentivarse la inversión privada es precisamente en el componente de generación. Pero además por otra razón, por lo que veníamos diciendo. Desde el año 1996 hasta el año 2006 pagamos cargo por capacidad, que era remunerar la potencia. Simplemente, aunque no generaran, tener disponibles las plantas, unos activos y se les remuneraba. Y de 2006 a 2016 el cargo por confiabilidad, que es pago de obligaciones de energía en firme, es decir, como una especie de colchón para que cuando haya que soportar con energía térmica la escasez de energía hidráulica haya plata suficiente. Entonces eso se traslada al usuario. Ahí es donde se explica por qué pesa más el componente de generación que frente a los otros componentes. Señores, les tengo una excelente recomendación porque mañana en Supermercados Euro, 25% de descuento, óigame, pagando con su tarjeta de crédito Euro BBVA o 20% de descuento con otro medio de pago. Miércoles de pollo campesino en Supermercados Euro. Bueno, y como si eso fuera poco todo lo que estamos hablando, ahorita les vamos a contar por qué su factura le va a llegar más cara. Enseguida nos van a contar aquí dos asunticos porque la cosa se va a poner muy complicada. Mejor dicho, este rublo de servicios públicos de agua, de electricidad y de los bienes públicos de la calle, mejor complicados. Pero yo quiero que esta persona, la que estamos viendo ahora de Empresas Públicas, nos cuente hacia dónde se va este dinero recaudado. Primero que todo, que esto naturalmente genera un desbalance, porque hay una pregunta que nos están haciendo mucho y es, bueno, ¿y qué pasa con esa plata? Esa plata la está quedando EPM, ¿cierto? Digamos que la regulación, además de obligarnos a aplicar la resolución como tal, puso unas condiciones. Los excedentes o faltantes deben ser entregados o reclamados a unos fondos, digamos que configurados para esto. En el caso de EPM, por ejemplo, hasta la fecha, nosotros por cada incentivo que hemos entregado, por cada desincentivo que hemos entregado 4 incentivos. Eso significa que el balance para EPM es negativo, ¿cierto? Ya digamos que seguiremos el procedimiento para pedirle al fondo la diferencia. Eso es complicadísimo. Entonces, como quien dice, pago incentivos con desincentivos, pero termino con negativo. Entonces, ¿de dónde está saliendo la plata que tienen que ir a reclamar a nivel nacional? O sea, eso es atentar contra empresas públicas y contra cualquier generador de electricidad de cualquier territorio. Las decisiones de los gobernantes ponen en riesgo también las empresas. Entonces, al gobierno nacional le va a tocar crear un fondo para, si hubo más ahorro del que fue sancionado, quedaría en déficit y por lo tanto tendría que haber un fondo para compensar ese déficit que, como en el caso de PM, fue más gente que ahorró que la que castigaron, para hacernos entender en coquito. Sí, pero sí, eso era lo que se buscaba. Es que es muy curioso eso, porque malo porque la gente ahorró mucho, porque entonces queda en déficit. Es bueno, pero la plata tiene que pagarla. Por eso, es bueno, pero es malo. Es bueno porque eso era lo que se buscaba, pero es malo porque EPM tiene que sacar plata adicional para pagar eso. O sea que... además no hay desbalance, Germán. Las cuentas de EPM dicen que por sanciones 400.000 hogares recogen 6.000 millones de pesos. Eso quiere decir 15.000 pesos
Hogar. por usuario. Sí. Y pagan a 1.400.000 que ahorraron. Y lo que pagan equivalía a 18.000 pesos. Entonces, relativamente equilibrado. Pero, además, no es la empresa de sus recursos la que va a hacer sino que ella traslada lo que corresponde a los excesos de pago, los traslada al administrador del sistema de intercambios comerciales y allí se hace la distribución entre los actores. Es decir, eso es para pagarle a los generadores, eso es para devolverle a los generadores. Y hay unos generadores que van a asumir unos costos porque no estimularon o no hicieron política de ahorro. Así está establecido en la norma nacional. De manera que ahí no va a haber tampoco afectación al presupuesto de la empresa. Yo no sé, arranqué el programa diciendo que ayer hizo mucho calor, y hoy también. Estamos en época de calor. Por eso, y entonces que el fenómeno del niño se acabó, no se acabó, seguimos en la emergencia, ¿cómo estamos en la actualidad? Bueno, lo que dicen el IDEAN y el CIATA es que estamos en fenómeno comenzando el declive del fenómeno del niño y inicio de un periodo de la niña. Es más, a uno le parece paradójico. No hemos cerrado el capítulo de estimular a la gente con el ahorro y ya hay tragedias, ya hay desastres de inundaciones, sí, inclusive en la ciudad capital de la República. De manera que no son realidades. Es más, no debería para nosotros revestir una dificultad de ser un problema tener agua en abundancia. Precisamente es una virtud de nuestro territorio disponer de agua. Lo que pasa es que aquí se administra con un criterio más de obtener rentabilidades que de trasladar beneficios a la gente. Pero usted tiene que contestarle eso a mis televidentes. ¿Aquí pagamos demasiado costosa la luz? Desde luego que sí, estamos pagando la tarifa de energía más costosa de América Latina y una de las más altas del mundo. Y no lo decimos nosotros como ligas de usuarios. La ANDI, para competitividad, está reclamando contra las tarifas de energía. Fabio, ¿cómo se entiende eso, hombre? Y entonces, o sea, nosotros los antioqueños no podemos disponer de nuestros recursos, no podemos hacer nada porque entonces el gobierno, qué pena, señores. Aquí por hace mucho tiempo algún gobernador, algún alcalde se metió fuerte en eso. Lo sancionaron. Luis Pérez. Luis Pérez, sí, pero no, estamos atados de manos. Los reguladores sancionan y consideran competencia desleal dar una tarifa más barata. EPM podría dar una tarifa más barata, pero el despilfarro o la inoperancia, la inefectividad de Electricaribe, por ejemplo, en la costa, hace que aparezca como que esas son las tarifas y que por lo tanto hay que mantenerlas altas. EPM y cualquier electrificador de este país, si no le cobraran tantos impuestos, podría inclusive vender energía a un 30 o 40% más barato. Yo tengo una inquietud con esto, volviendo al costo de la producción de la energía, la generación, y me vas a acordar del tema de la gasolina que tanto hemos hablado aquí. Cuando sube el precio del petróleo, entonces sube el precio de la gasolina por las fórmulas mágicas estas parecidas a las de la energía también, pero cuando baja, no señor, ahí sí no. Eso es solo para allá. Al contrario no sucede. Y usted dice que deberían bajar las tarifas cuando la situación cambie, que ya cambió supuestamente. Generación de energía tiene que bajar y eso lo podemos revisar todos. Pero sí tiene que ir bajando. Y la forma, como pero cada uno puede usted revisar... como concejal nos va a revisar ese asunto y se va a poner bravo. Pero me pongo bravo, pero le voy a invitar a que cada uno también mire su factura. Ahí está especificado cuánto cobran por generación. El mes pasado cobraron 212 pesos por kilovatio generado. Tiene que ir hacia la baja, a 208, a 206, a 204, porque ya están generando hidroeléctrico, ya no están generando térmico. Por lo tanto, ya no hay el elemento de discusión de que es más caro generarlo a gas. Ese elemento desaparece. Los embalses están por encima del 60%. Sí. Por lo tanto, no hay excusa para generar ya de la manera como están generando en el pico alto del fenómeno del Niño. Venga, que a mí, perdón Nacho, que claro. Te voy a preguntar algo, pero a mí sí me quedó sonando esto que decía Javier, que entonces EPM es una empresa pública. Pero entonces estos señores de la Comisión de Regulación de Energía Eléctrica la mete en el mismo costal de los privados. Es decir, ¿cómo hacer para que se desligue si es que una cosa es una empresa privada y otra cosa es una empresa pública? ¿Por qué por qué se meten en el mismo costal los dos tipos de empresas? ¿Por qué no se desligan?
para poner a funcionar el régimen de ley que tenemos para servicios públicos domiciliarios, no pueden establecer diferencia entre el prestador público y el prestador privado, porque equivaldría a que la gente pudiera escoger en todos los casos el prestador público frente al prestador privado. Entonces, la ley 142 de 1994 y todas las decisiones de comisiones reguladoras establecen unas fórmulas para ir incrementando la competencia privada a la competencia pública. Es una norma legal que establece que debe comportarse todas las empresas conforme a las fórmulas que ellos definen. Yo recuerdo que con mucha goma me fui compré todos esos bombillos ahorradores, que entre otras no me gustan los de luz blanca porque me parecen horrores, a mí me gusta la luz cálida. Listo. Y a mí mi factura no bajó. Ni un peso, nada, tengo bombillos más malos porque queman rapidísimo. Llegaron los de LED y me fui. Hice una inversioncita alta porque son caros bombillos. Cambié todo a LED. Hombre, hijo, tampoco baja. O sea, nos tienen en una mentira tan impresionante que uno no se la cree, Germán. Y usted lo que más tiene prendido en la noche en sus hogares son televisores que cada vez consumen menos porque no son esos gordotes de hace años. Ahora son estos que son de un consumo más razonable, diría yo, no sé cuánto pueden economizar, pero sí un 10, un 15% más. Y pone usted los bombillos de LED, cambia toda su casa por LED, que eso sí economizan de verdad, y la cuenta no baja. A mí esto se me parece que esto es una mentira en la que nos están haciendo bien completa. Yo creo... Vea, vamos a hacer una cosa. Vea, Martina, vamos a ver Martina qué Martina hizo. Cortés. Martina Cortés qué hizo cuando recibió la factura y que ella dijo, yo tengo bombillos de LED, señores, yo vivo sola. No, nadie me acompaña, Son no hago ahorradores. fiestas, son ahorradores, nada. ¿Y qué hizo cuando le llegó la factura? Bueno, yo inicialmente llamé a EPM, hice mi denuncia por el call center. Al no tener respuesta, fui a una oficina, me dijeron que me iban a hacer una visita. Hoy estuvieron 2 ingenieros, 2 de servicio técnico y una educadora, que fue como a explicarme detalles pues, de cómo leer la factura. Estuvieron haciendo pruebas, por el momento no encontraron nada como de daños en el apartamento y mañana van a revisar el contador como tal, a ver qué pasa. Bueno, es que usted metió las patas, mi estimada Martina. Cuando usted se mete y llama al call center, ¿es hombre o es bienvenido? ¿Usted es hombre o es mujer? Si es hombre, marque 1, si es mujer, marque 2. Si tiene menos de 15, marque 1, si tiene más de 30, marque 4. Y eso empieza una cadena y son 2 horas. Y Ahí si está todavía montado está el aquí, negocio. no se ha aburrido. Usted no ha hecho eso, hombre. En estos días fui a pedir un tiquete. Quejarse en un call center es una mamera. No. Claro, en estos si días después fui a de pedir- media hora Oiga, fui a sigue pedir ahí sí me... un tiquete. Oiga, eso le volví a le marcar hasta que llegó un momento donde no me lo suceda. Ya se me habían acabado la cantidad de numeritos que uno podía meter. No, por Dios, vergonzoso. Bueno, lo dice reír usted antes de decirse porque yo insisto. Y entonces uno economiza y uno dice, ya, no hagamos tanta cosa, no prendan el horno, no prendan el microondas, pidamos a domicilio todos los días para que nos salga más barato. Uno no sabe qué hacer. Sí, ponga la misma ropita de ayer, no lave, bueno, en fin, arrugadita. No se bañe. Sí, Vuelvas oiga, español, no, no se bañe sino cada 8 días. Germán, pero vea, yo lo digo Europeo. jocosamente, pero le voy a decir, usted cualquier alternativa que usted haga, los servicios públicos no le van a bajar. Por eso yo digo que es una mentira todo lo que nos están diciendo, que el tal fondo, eso era una mentira, que somos ricos en agua, es otra mentira, que podemos bajar los servicios públicos que usted dice, también, que haga lo que usted quiera. No, eso no va a bajar porque eso es un gran negocio. Lo primero es que el gobierno sí debería tener más dientes para regular a las empresas de servicios públicos de este país. Lo segundo es que sí las debería obligar a ser eficientes. En la tarifa, por ejemplo, todos pagamos 38 pesos por las fugas que ellos tienen. Y las fugas son ineficiencia en el transporte de la energía. Y es ineficiencia de ellos. No es de uno. No es de uno. O sea, uno siempre paga por todo. No pierden media. No pierden media. Entonces, la ineficiencia debería ser sancionada por el Estado. El Estado debería tener dientes suficientes, así como han sancionado a empresas privadas por asociarse para tener carteles. precios, también a las de servicios públicos, porque es que son los servicios vitales. Así que en ese orden de ideas, si me trajeron pensando que iba a ser defensa del Estado, no, yo estoy con ustedes. No, es que entre más estemos mejor. Yo estoy con ustedes, Nacho. Oiga, y les decía ahora, cuando empezamos este bloque, que se viene un costo adicional. Ustedes ven a muchos operarios de la alcaldía y de la gobernación, sí, de la alcaldía de todas partes,
motilando los prados, haciendo mantenimiento en todo esto. ¿Eso antes quién lo asumía? El municipio de Medellín, con los recursos propios, pagaba, apropiaba cada año lo que cuesta podar y lo que cuesta barrer. Ahorita va a estar en la tarifa, ya la reguladora de aseo, de agua y de aseo, ya la incluye en la tarifa y dice que cada hogar va a pagar por el barrido que se hace en la ciudad y va a pagar por la poda de las zonas verdes que se hace en la ciudad y por la tala de árboles que se hace en la ciudad. Va a venir en cada una de las tarifas de nosotros. ¿Y cuánto aproximadamente? Va, así como el alumbrado público lo va a regular un poquito en el estrato 1, un poquito más en el 2, hasta llegar al 6, que es donde estamos los que pagamos, inclusive, que ahí no se ha dicho, la tarifa plena es la del estrato 4, está más o menos en 500 pesos el kilovatio hora, Sí. Sumando todos los componentes, pero el estrato 5 y 6 pagamos un 20% sobre esos Sobre 500. costo, sí. O sea, nosotros lo pagamos es a 600 para poder subsidiar los estratos 1 y 3 que van a tener también un cambio. Se está tramitando una ley para reducir el número de metros de agua que le subsidian a los estratos 1, 2 y 3, el número de kilovatios que le subsidian al estrato 1, 2 y 3, en otras palabras, va a afectar a los más pobres del país. Terrible, Gravísimo. terrible. Y agreguemos que no solo, que es como una especie de repetición de lo que se presentó también en la factura de agua y alcantarillado a partir de hace 2 años. Las tasas ambientales por el uso del agua y por el vertimiento del agua las pagaban las empresas de servicios públicos. Y desde hace 2 años vino la factura trasladada a los usuarios. Y le voy a poner mal, para que me haga poner más bravo. Y el río Medellín nunca lo más descontaminado, así estemos pagando la descontaminada. Eso nunca va a pasar. Y estamos pagando llevamos los 20 años desde que nació mi río. Yo estaba hace muchos años, hace 30 años vengo yo a hablar de mi río, con un señor muy querido que lo entrevisté hace muchos años. Por Dios, y entonces todo no lo cobran, pero no pasa nada, Germán Mendoza. No, venga, a mí sí me parece muy grave eso que usted está diciendo. Entonces, antes, ¿quién asumía ese costo de lo de los árboles y la limpieza? Eso estaba dentro del presupuesto del municipio de Medellín, pero no iba a la tarifa de los Y usuarios. entonces, ¿por qué ahora sí? ¿Quién se inventó la La fórmula maravillosa? reguladora de aseo. Ah, pero qué Pues bueno. la reguladora, ¿dónde está? Bogotá. Ah, muy bien. Ya me dijo Así todo. como la cree la energía, Muy hay bien. una también que Es esto. regula las tarifas de aseo. La Constitución Política de 1991 dijo que las tarifas de los servicios públicos deben recuperar todos los costos y todos los gastos. Y habían costos y gastos que no estaban llegando todavía al usuario. Por ejemplo, las tasas ambientales, la tasa de uso y la tasa retributiva. Por ejemplo, poda de árboles, corte de céspedes, barrido de calles, que lo asumía el municipio con sus recursos propios, ahora vaya la tarifa. Y en energía, lo que decía el concejal Fabio ahora, pérdidas y restricciones, pérdidas técnicas y pérdidas no técnicas, y las restricciones, de manera que cuando se sale de una planta y hay que reemplazarla con otra planta, con otro recorrido, ese mayor viaje que damos para recibir esa energía, la pagamos los usuarios a través de las restricciones. Venga, todos los costos. Cuénteme una cosa, ¿cómo estamos en la actualidad en producción de electricidad versus consumo? ¿Estamos a la par o estamos por encima del consumo? Tenemos un colchón grandísimo. Muy bien. Nosotros estamos consumiendo 7.900, 8.000 gigavatios hora y nosotros tenemos 16.000 gigavatios hora. Y le hago esta pregunta porque entonces va a entrar a funcionar Hidroituango y quiere decir que va a haber más oferta. Y cuando hay más oferta, pues los precios deberían bajar. Póngale la firma que nos van a cobrar Hidroituango. Ya volvemos. O una cosa, Nacho, que pasó, bueno, hágale. que es historia, pero pasó. El kilovatio en el Valle de Aburrá costaba 240 pesos más o menos en el año 2007. Y en los municipios costaba 380 pesos. Sí, señor. Hubo una decisión para que al municipio le llegara el mismo valor de bajarle a los municipios, pero nos subieron, para nivelar, nos subieron a todo el Valle de Aburrá. Desde esa época hubo un salto enorme en el costo de energía para los 3,5 millones de habitantes que viven en el Valle de Aburrá. Yo planteaba en ese debate, bájele a los municipios, pero no le suba al Valle de Aburrá. Lo que pasa es que el discurso mío pues sí tiene más fuerza un purgado. Entonces los gobernantes... Porque en la época usted no tenía el ni las cosas, necesitaba más corazón para eso, hombre. Pero lo ideal hubiera sido
Porque así yo le decía a Fajardo en ese momento que hicieron la nivelación, que giraron en chequera ajena. Es decir, sí le bajaron a los municipios, pero subiéndonos a nosotros. Y a los municipios ellos quedaron como las buenas personas, que le bajaron el valor del kilovatio, pero fue a costa de los usuarios del Valle Aburrá. Es decir, giraron con la plata de los otros. Ay, ay, ay. Volvemos en breves segundos con todos ustedes. Renueva tu estilo con Everfit en Medellín, Centro Comercial Mallorca, Premium Plaza y Punto de Fábrica Caribe. En Bogotá, Sector El Lago. Síguenos en Instagram, @EverfitOficial y en Facebook, Everfit Colombia. Ya estamos hablando aquí de desconectados, estamos hablando del costo, Germán. ¿Cuál era su duda? No, es que mire que cada vez que vamos a pausa es mejor que no mandemos a comerciales. Sí, yo creo que no, ya nos están hablando cada vez aquí. que vamos a pausa, más malas noticias. Sí, se ha oído hablar de que no se le cobre a la gente La reconexión. la reconexión porque eso es muy costoso. Yo preguntaba, y es que eso sí es tan costoso porque a uno cualquier servicio que le desconectan, pues conectarlo no es tan complicado, a no ser que quiten las redes y todo el asunto, pero normalmente eso no es tan costoso, pero terminan cobrándole un montón de plata a la gente. ¿Por qué? Ahí hay un tema que no hemos podido meterle el diente a EPM y a cualquier empresa de servicios públicos. Cuando a usted se le daña alcantarillado, el contratista que se pone tiene que ser un contratista de los de EPM. Es más, a uno le llega a la casa alguien que sepa de ese tipo dice, no, yo le hago eso por 300.000. Pero el contratista de EPM te pasa la factura como que te hubiera costado entrar a la brecha, volver a arreglar el tubo, 800, 900, 1.000.000 de pesos, y tú no lo puedes hacer con particulares. Tiene que ser una empresa contratada con EPM. Esa intermediación es muy costosa para el usuario. No pierde ahí absolutamente nada EPM, porque siempre va a la factura. Cuando te reconectan o agua o luz, o cuando hay un daño de acometidas, lo pagas tú. Todo lo que esté de la puerta para afuera lo pagas tú, pero lo paga a las tarifas de los contratistas de EPM. Usted tenía otro cuento que nos iba a echar ahí que nos está doliendo. Más o menos, y recogiendo pues lo que dice el concejal Fabio Humberto, lo que pasa es que se ha ido descargando el Estado de la responsabilidad de garantizar el acceso universal. Los servicios públicos domiciliarios están definidos como inherentes a la finalidad social del Estado, es decir, bienestar general y mejora de la calidad de vida de la población. Pero cada día el Estado se descarga de sus responsabilidades más y las carga sobre los mismos usuarios. Entonces las distribuye como costos en la tarifa a estratos residenciales 5 y 6 o a usuarios industriales y usuarios comerciales. En ese sentido es que va la propuesta, por ejemplo, de que cuando no hay recursos para hacer reconexión al usuario, entonces se recojan entre los mismos usuarios para que vayan a un fondo y es lo que se llaman recursos cruzados o internos porque provienen de los mismos usuarios. Esa era la mala noticia que yo no alcancé a decir. Claro. Bueno, que no se cobre por la reconexión, pero ¿quién paga? Los mismos usuarios. Los mismos usuarios. Sáquenme de una duda ustedes dos, entre todos, como sí. Esto parece ser pues que estamos metidos en una cosa loquísima porque y hasta que se nos reviente el bolsillo. O sea, es que hay mucha gente ya que, inclusive empresarios pagando unos costos altísimos de electricidad, la gente sin entender, una falta de competitividad y todos los días nos echa la película. Seamos innovadores y tenemos que hacer más negocios, pero por Dios, cargas impuestos desmesurados, costos de servicios públicos altísimos. Pues este barco como que no va para ningún lado. Pero entonces, en última instancia, por lo que les entiendo a ustedes dos, empresas públicas no es un ente autónomo. O sea, el doctor Federico Gutiérrez pues podrá decir una o dos cositas, pero de resto no manda sobre esa empresa porque la manda es una reglamentación diseñada en Bogotá, de acuerdo a las ineficiencias del resto del país, como me lo dijo usted ahorita. O sea, las ineficiencias de Electricaribe las estamos pagando, la eficiencia de los huilenses, la de los antioqueños, no sé cuáles zonas son buenas productoras de electricidad, la estamos pagando nosotros. Sí. Lo menos malo de eso, porque debería ser que las tarifas fueran más bajas para todos, para que este país fuera competitivo también, para Sí. la industria, para la empresa.
es que da unas muy buenas utilidades y esas utilidades vienen al municipio a salud, educación. Después de que nos arañan 900.000. Después de eso... Nos queda platica, sí, gracias a Dios. Mire, este año le pasan al municipio 816.000 millones de pesos de utilidad. Es que la empresa sí da utilidad. No, total, y eso está muy bien y se ve. Pero esas utilidades y esos impuestos tan grandes que se le pagan a la nación son una demostración de que las tarifas perfectamente podrían ser más baratas. Cuando yo digo podrían bajar un 30%, es en el eventual entorno de que el gobierno nacional no gravara con tanto impuesto a las empresas de servicios públicos. Pero sí es obligación, independiente de que las grave, sí es obligación de que baje el componente de generación de energía, porque ya están generando con hidroeléctrica y no con térmicas. Por lo tanto, en el país tiene que bajar ese componente de generación de energía. Es que, Germán, pensaría yo que el tema a discutir aquí no es que empresas públicas genere o no genere utilidades. Afortunadamente, las utilidades que generan empresas públicas sí se ven y se están viendo en muchas obras, en Buen Comienzo, en educación, en salud. En Medellín casi no hay huecos en las calles, en fin, una cantidad de cosas que afortunadamente las vemos. Imagina otros municipios que no tienen ese... Un buen servicio, que aquí hay un muy buen servicio y todo eso. Contrario a la costa. Pero cuando uno ya se ve todas estas reglamentaciones nacionales, donde se llegan y nos arrancan 800, 900.000 millones de pesos, pues no sé, o sea, podríamos tener unas tarifas un poquitico más baratas, más competitivas, Claro. y seguir generando utilidades. Y el problema, Nacho, concejal y Germán, es que digamos que las fronteras dentro de las que se pueden mover empresas públicas de Medellín las definen las comisiones reguladoras. Un piso y un techo. Empresas públicas de Medellín tienen un margen de maniobra. Ah, bueno, Porque sí tiene margen. Sí tiene margen de maniobra. ¿En qué? ¿En Desde la tarifa luego, final al usuario? En la tarifa final al usuario. porque tiene un en techo. conceptos... Ah, pero le dicen, vea, cobre 199 y no se pase de 200. Entonces tiene en cuenta centavos, entonces no hay para nada. Pero le dicen, Entonces, pero le pueden decir... El margen no es mucho, pero... No, pero le dicen, usted tiene derecho a una rentabilidad entre el 12.5 y el 13.9, y Empresas Públicas de Medellín decide el 13.9. Y le dicen, y usted puede moverse en estos costos entre 2 y 3, y se va en 3. De manera que... Empresas ahí hay Públicas está por lo alto. Claro, en Empresas Públicas de Medellín estamos en el tope del techo asignado por la Comisión Reguladora de Energía y de Agua. En las dos tarifas, en agua y en energía, está en el techo máximo. Y hay un componente en energía que es el componente comercialización, que es el componente sobre el cual Luis Pérez más incidió cuando definió tarifas sociales en la época de la merma de las tarifas, lo que él llamó tarifas sociales, en el año 2002. Ahí hay un margen de maniobra. Y sería interesante tenerlo en cuenta porque al fin y al cabo el plan de desarrollo reconoce que en Medellín hay 1.100.000 personas en condiciones de pobreza. Es decir, la mitad de los medellineses están en condiciones de pobreza. Entonces deberíamos pensar en que en tarifas de servicios públicos se le muerda menos al presupuesto doméstico, que cada día es más escaso. Usted acaba de decir una cosa bien importante. Hay un techo, hay un piso y EPM optó por estar al ras. O sea, Arriba. en el límite. La pregunta es la siguiente y también para el concejal. ¿Qué pasaría si EPM decide bajarse sin salirse de la norma, de la regulación, a una tarifa, digamos que más social como la de Luis Pérez? ¿Qué pasaría? Yo tengo O sea, ¿sería catastrófico? una pequeña respetuosa diferencia con Javier, es que el techo de maniobrabilidad que les deja la CRE es muy bajito. Sancionan muy fácil por competencia desleal, así que no es tanto la maniobra que tiene. Además, EPM tiene, como se financia mucho vía endeudamiento, tiene unos altos costos financieros que este año por el dólar se le han encarecido. EPM prestó a 2.000 pesos dólar y hoy el dólar está por encima de 3.000. Entonces, en ese orden de ideas, y ha tenido que endeudarse para hacer Hidroituango, no para hacer empanadas ni fiestas, para hacer grandes proyectos de generación de país. Esa es una empresa muy seria. Yo diría que parte por la solución pasa por el gobierno nacional, el Congreso, exigirle a todas en el país eficiencia, la que no sea eficiente, intervenirla, y perfectamente podrían generar energía más barata para el usuario.
Y no es cuestionable la eficiencia de empresas públicas. Vivimos orgullosos los antioqueños como el Metro, empresas públicas. No, en verdad que sí, y están donde están por ese liderazgo y son las empresas más grandes de este país y más eficientes. Eso no se cuestiona. Hay veces lo que duele es que de pronto viene es como una reglamentación nacional que es la que definitivamente, y ahí ve uno la platica, los 900 que se van en impuestos, hombre, de pronto eso se podría replantear, pero ¿usted qué nos iba a decir? No, una cosa, la diferencia con el concejal es una diferencia amable y es una diferencia conceptual. ¿Por qué es esto? Es trasladar de manera directa al hogar medellinense el beneficio de la propiedad pública de la empresa prestadora de servicios públicos. No es con el criterio de eludir compromisos, sino que si hacemos, es más, yo diría, un buen plan de desarrollo es que le llegue una tarifa más pagable, porque las tarifas hoy son impagables, una tarifa más pagable al usuario de Medellín que está en condiciones de pobreza, estrato 1, estrato 2, estrato 3, sin sacrificar generación de excedentes financieros que se transfieran para inversión en el plan de desarrollo. Esa era mi pregunta. Claro. ¿Qué pasa? O sea, ¿sería catastrófico si se bajan un poquito? No, no sería catastrófico. Yo insisto en que lo que está haciendo de una vez es, por la vía de la tarifa, aplicar un plan de desarrollo. Usted le está transfiriendo de manera directa al usuario un beneficio de la propiedad pública. Le está ayudando a ahorrar para otros gastos domésticos. Alimentación, recreación, salud. Se me va a hacerle a usted la siguiente pregunta antes de irme a esta pausa y es, lo que pasa es que igualmente usted nos decía que hay una gran diferencia entre la cantidad que producimos y el consumo. Sí, claro. ¿Sí o no? Entonces... Claro. En el fenómeno del niño estuvimos al tope. Sí, claro. Si nos Sí, no. un 3% había habido racionamiento. Sí, no, en ese sentido sí, pero yo digo que por lo general pues manejamos 2, 3 años antes de fenómenos del niño, pues hay unos lapsos grandes. Mi pregunta es la siguiente, ¿es válido el cuestionamiento de Germán donde baje? Y yo le puedo bajar más. Ah, pero usted en el fondo, si tiene más barato, eso puede consumir más. ¿Eso no le conviene también a ellos? Claro, es que sería un círculo virtuoso. Sí, claro. ¿sí o no, Germán? No es un defecto. Es un se le círculo baja y virtuoso, listo. Bájale Y ahí consume más. recupera. Y recupera por la vía del mayor Vamos a hacer una pausa, pero mañana en Supermercados Euros 25% de descuento en pollo campesino pagando con tu tarjeta de crédito Euro y 20% de descuento con otros medios de pago. Miércoles de pollo campesino solo en Euro Supermercados, ahorro efectivo. Continuamos, se nos cogió la noche hablando del tema de los servicios públicos, costosos, no costosos, en qué estamos. Nuestros invitados en especial nos dicen que pagamos tarifas las más costosas de América Latina y una de las más costosas del mundo en generación de electricidad. Qué tristeza sabiendo que somos una potencia en ese sentido, don Germán. Bueno, cuando ocurren estos asuntos del fenómeno del niño, pues a todo el mundo lo llaman a ahorrar y también se comienza a hablar en todo el mundo, porque eso afecta a varios países, de otro tipo de energía. ¿Cómo se llama? Yo no sé cómo se llama. Alternativas. Alternativas, no sé. En fin, y se me ocurre una pregunta sobre el tema de la energía solar. Y alguna vez escuché, no recuerdo en qué país, que a una familia la habían sancionado, la habían multado porque decidió poner paneles solares en su casa y que eso iba en contra de las normas porque tienen que tener todos energía eléctrica. En Colombia, ¿cómo estamos con esto? ¿Por qué no se incentiva el uso de ese tipo de energía? Además deberían hacerlo, Germán, porque en última instancia es energía eléctrica, simplemente que aquí la generación es a través de los rayos solares. El Medellín y EPM ha incursionado muy poquito en alternativas. Se ha quedado la eólica eso es un parque. Iba a decir una palabra que no me puede decir aquí. Una P y una M, las iba a decir ahí. Ya Nacho se fue para allá. Cuidado con eso. Pero yo estuve allá y eso genera muy poquita energía. No, y lo más simpático, y al ladito del pueblito y sin luz. No, por es muy Dios. poquito, así que ha avanzado muy poquito. Se quedó en eléctrica casi. Estamos pero atrasados EPM, en el no ha incursionado. Como también tiene que incursionar en residuos. Los residuos que nosotros producimos en muchas partes del mundo ya generan energía, generan gas.
No existe una ley de gobierno, porque en este país todo tiene que ser como a punto de leyes, que en ese sentido los europeos y los americanos nos llevan años luz, que le exija a empresas como la ETB, EPM, etcétera, a tener áreas de investigación y desarrollo, pues, pero por ley. Es que en Colombia no investigamos, ETB ya la somos van a vender. copiadores de tecnologías. Aprobaron la venta en el De Consejo de TV, Bogotá. sí. Sí. Ah, no, pero eso está bien. Sí, se está quebrando. Sí, sí, no. La TV, Javier. No, es que ya lo Yo estamos sé que entregando a la Javier otra. parece- Ahí tenemos una diferencia. Desde la concepción ideológica de Javier, no se puede vender ETV, pero ETV ya se está quebrando, ya está dando pérdidas. Pero vuelvo al tema, no existe ninguna norma que los obligue a hacer... hablamos de innovación, de investigación, pero como que no cumplimos nada de eso, hombre. O en empresas públicas sí investiga algo. No, en empresas públicas hay investigación. La transformación del año Pero de 2005... tarifas. Yo creo que esa es la investigación de tarifas. ¿Cómo subirles sin que lo sientan mucho? No, pero hay investigación en energía renovable, Pero no- por ejemplo. Pero no tenemos mucha No, cosa montada. Tienen unos proyectos para el volcán Nevado del Ruiz, para generación de ¿Invierten energía. tan siquiera el 1% de los ingresos en eso? Yo creo que sí. No, yo no creo creo. que empresas públicas sí invierten en Yo investigación. creo que sí hay muchos Sí estudios, invierten en pero no hay investigación. ningún proyecto Eso que esté es generando mucho energía. estudio. No hay proyectos generando, pero sobre la base de unos estudios que se están haciendo. Es más, en el informe de cuentas de Juan Esteban Calle, había una causa de Juan Esteban Calle, no, de Jorge Luis Londoño. Ya está superado el periodo anterior del gerente de PM. Hay unos proyectos importantes caminando, especialmente el volcán Nevado del Ruiz para cómo generación. Eso es energía térmica, por calor, eso es energía calórica. Bueno, a mí sí me Y- gustaría ver eso y creerle, porque realmente Depende, Y ahí depende también- mayoritariamente de la De la De hidráulica. la hidráulica. Sí, pero pero no descartemos que se puedan hacer mejores avances en proyectos de energía eólica, porque la energía eólica es energía No lo limpia y es muy puedo. buena. Y son 19 megavatios lo que pesa el parque Jepirachi hoy en la capacidad Pero de venga, generación de no, pa- se me está Para acabando el hacer turismo programa, es muy sí. bacano, pero eso no venga, representa pero nada. se me está acabando el programa, pero igualmente pues, me retracto de lo que dije. ¿Para qué investigar y volvernos si empresas públicas de todas maneras no pueden generar más electricidad porque si no se vuelve monopolio? Totalmente de acuerdo. Entonces Eso es. están fregados, no pueden Eso. generar más. O sea, es que es la ley del absurdo de este país. Podrían estar investigando ser mayores generadores, pero la ley les prohíbe. Vea, Nacho, No, ese ahora sí, absurdo. hoy sí me voy triste este Vea ese, programa. Nacho, ese absurdo. Para EPM, en materia de agua, en materia de alcantarillado, en materia de energía, no puede tener sino el 25% en generación, etc. Pero en telecomunicaciones le permiten a Slim ser el dueño del 75% Eso. de las telecomunicaciones Nacho, no en despidas Colombia. Así el que programa. no hay control para Slim, pero sí hay control para EPM en Claro. materia de energía. Señor de PM, me retracto, no investigue. Tranquilo, pues, ¿cuál es? Ya producen el 25, ya no produzcan Pero más. usted sabe que Slim tiene mucha plata para Hacer lobby. hacer cambiar de parecer a los que deciden aquí en Colombia. Sí, señor. ¿Qué iba a decir? Que no despidan el programa sin que hagamos un comentario sobre la decisión recomendada por el Ministerio del Medio Ambiente de bajar los consumos básicos en agua potable. Hoy tenemos subsidio sobre los primeros 20 metros cúbicos y se va a establecer con diferencias térmicas entre 0 y ciudades entre 0 y 1000 metros van hasta 16 metros cúbicos, entre 1000 y 2000 donde estamos nosotros 13 metros y por encima de 2000 11 metros. Es decir, nos van a castigar con Sí, más pero siguen tarifas. Pero ahí no siendo... fue mal en este programa. No, pero ahí sí siguen siendo leyes absurdas porque este país hay que mirarlo es por regiones, hombre, por Dios. Usted puede encontrarse en la costa una serranía medio desértica de 1000 metros, entonces, pues, por Dios, es que estamos hablando de la locura. Venga, antes de irme, y estoy sobrepasado ya en tiempo, ¿qué opinión le merece a usted la decisión del gobernador de Antioquia de convertir a la IDEA en un competidor muy grande con microcentrales hidroeléctricas? No, yo soy amigo de las microcentrales, a mí me parece bien y nos ayuda bastante a complementar la oferta de generación. De manera que y no le hace competencia a empresas públicas de Medellín, más bien armoniza con Por la eso, oferta. y ahí vuelve la pregunta con la que nos vamos hoy. Más oferta, más electricidad y más tarifas, y debería ser lo contrario.
debería ser Funciona al más contrario. económico porque hay mucha oferta. Y producir una vez que se monta una planta de esa, mi estimado, eso no es tan costoso. ¿O sí? Estamos hablando de cuánto es el promedio. No, ve, aquí unos conocidos míos, yo creo que hasta de ustedes, Minciviles, los que hicieron el túnel de Occidente, cogieron acá en el Barbosa, el río Medellín, lo metieron por túnel, parte del agua, porque no se puede capturar toda, y están generando 80 kilovatios aquí en Barbosa. O sea que el gobernador intente hacer hidroeléctricas es bueno por una razón. El departamento tiene muy poquitos ingresos y muchos problemas en las regiones. Sí, señor. Así que buscar que el departamento sea más sólido financieramente es una buena apuesta. ¿Van a bajar las tarifas de aquí a diciembre? Lo que dijimos ahora, kilovatio que sube, no baja. Muy bien. ¿Van a bajar en su concepto? El valor del kilovatio tiene que bajar por la componente de generación. Ojo, pues, ya no que- están generando térmico, ya están los embalses por encima del 60, tiene que bajar. Concejal, métale el diente a eso, por Tiene favor. que bajar. No, es que yo tengo una pregunta sobre eso. Usted dice que tiene que bajar. Y si no bajan, ¿eso sería demandable? Sería demandable porque es que están generando eléctrico, que es más barato que generar térmico. Por lo tanto, el componente de generación de energía tiene que bajar en la tarifa. Que lo oigan bien. Espero que les haya quedado claro el mensaje. Tienen que bajar por este lado. Por allá nos dicen, kilovatio que sube, No baja. jamás volverá a bajar. Y se puede demandar. No, él también quiere que baje, lo que pasa es que no cree que vaya a No, bajar. yo tampoco, yo ya me quedé. Bueno, Al Fórmula Germán, 1, estuvo bien interesante el programa del día de hoy. Esperamos que ustedes nos ayuden con todo esto. Lo que sí es cierto es que no estamos haciendo una apología o una invitación al consumo desmedido de agua y de electricidad. No, tenemos que ser cuidadosos del medio ambiente, pero también hay que mirar bien las cosas y tampoco pues nos tienen que tener es casi que de apagón completo, pues porque la cosa se acabó y la cosa no es así. Yo por último les quiero recordar que y todas las noches hay que devolverle a mamá el amor que siempre nos dio. Hay que llenar de felicidad sus sueños, hay que regalarle comodísimos. ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente.